Para mí es un verdadero orgullo como comandante de todas nuestras fuerzas estar aquí en esta Cátedra Colombia. Un gran orgullo, como lo he dicho tantas veces, haber portado el uniforme, un inmenso orgullo tener un hijo portando ese uniforme en este momento. Y he venido aquí para explicarles, y aprovechar esta oportunidad, de dónde venimos, qué estamos haciendo y para dónde vamos, porque solo en la medida en que se entienda cualquier política pública, cualquier política de gobierno, esta política será exitosa. Y creo que este es un escenario ideal para compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones sobre el rumbo que le hemos dado a nuestra nación, a nuestra patria, y para dónde queremos avanzar. Lo que diría en primera instancia es que todos los resultados, los magníficos resultados que el mundo entero le está atribuyendo a la democracia colombiana, los señalamientos positivos de todas partes, se deben primordialmente a esa labor diaria, a esa labor patriótica, a esa labor con pasión que hacen los miembros de nuestras Fuerzas Armadas todos los días. Y eso no me cansaré en resaltarlo, esa es la base de todo lo bueno que estamos logrando para Colombia. Los clásicos se referían al arte de gobernar y hacían muchos de ellos el símil con algo que nos enseñan Almirante García en la Armada Nacional, y es cómo navegar. Los clásicos decían, gobernar es como conducir una nave en el mar, y por eso hay que tener siempre un rumbo fijo, un puerto de destino. Inclusive uno de esos clásicos decía, que era Sócrates, que para quien no tiene puerto de destino todo viento es desfavorable. En cambio, para quien sabe para dónde va, puede usar inclusive los huracanes a su favor para llegar a ese puerto de destino. Y en ese orden de ideas, cualquier gobernante debe tener claro ese puerto de destino. Nosotros lo tenemos claro. Lo hemos venido definiendo con nuestras acciones y con nuestras manifestaciones. Queremos un país más justo, un país moderno, un país seguro. Y dentro de esos tres conceptos tan sencillos, pero tan importantes, se encajan todas las acciones del Estado, las acciones que hemos emprendido y las que estamos emprendiendo. Otros clásicos y otros analistas de la ciencia política también hacían referencia a que un gobierno se parece al juego del rompecabezas, que uno tiene que ir poniendo las piezas, avanzando, y solamente cuando ha avanzado lo suficiente, explicar de qué se trata ese rompecabezas para que la gente lo entienda y lo apoye y quede satisfecha. Y eso creo que ya lo podemos hacer después de 33 meses de gobierno que cumplimos recientemente. Ya el rompecabezas ha avanzado lo suficiente. Y esos tres conceptos de un país justo, un país moderno, un país seguro, podemos ya comenzar a explicarlos con buena parte de los resultados que hemos obtenido. Comencemos por lo primero, un país justo. Desde cualquier perspectiva, desde cualquier punto de vista, uno de los grandes retos para Colombia desde hace mucho tiempo
debía ser y tiene que ser el de reducir las desigualdades, el de reducir la pobreza, el de darle a todos los ciudadanos las mismas oportunidades. Desde el punto de vista estrictamente económico, así lo han manifestado los académicos más connotados, nuestra patria no sería viable y no es viable si seguíamos con esos grados de desigualdad. La desigualdad es un impedimento para el buen desarrollo económico. El propio crecimiento de la economía es imposible de sostener cuando hay una desigualdad extrema como la que teníamos y todavía tenemos en el país, con una pobreza y una informalidad como la que teníamos y todavía tenemos en Colombia. Por eso, ese país justo debe ser uno de los logros fundamentales del gobierno y de las acciones no solamente del gobierno, sino de todo el Estado. Las Cortes, cuando están emitiendo sus fallos en esa nueva tendencia hacia el derecho proactivo, ponen de presente siempre esos grandes principios que deben informar las decisiones del Estado, y uno de ellos es la igualdad, la equidad. Y es por eso que todas las acciones que hemos emprendido tienen ese sello de querer un país más justo. Acciones como la de haber decretado la gratuidad de la educación, un paso importantísimo para cualquier colombiano y colombiana, para cualquier familia, para cualquier niño y niña. Todos los niños en Colombia hoy tienen derecho a una buena educación desde el grado 0 al grado 11 sin pagar un solo peso cuando vayan a una institución educativa oficial. Y estamos haciendo ingentes esfuerzos para poder elevar la calidad de esa educación. ¿Por qué? Porque la educación es tal vez el vehículo más efectivo para obtener movilidad social e igualdad de oportunidades. Por eso también hemos hecho un gran esfuerzo, como nunca antes, en la primera infancia. El programa que lanzamos de 0 a Siempre, un programa que ya ha sido señalado como ejemplo para el mundo. Tiene un propósito elemental pero muy importante, que en esa edad, entre los 0 y los 5 y 6 años, la inversión social es la más rentable, porque la falta de inversión en esa etapa de la vida, la falta de acción en esa etapa de la vida, tiene un costo altísimo para cualquier sociedad, porque cualquier efecto negativo se perpetúa por toda la vida. Si uno a un niño no lo nutre bien, no lo alimenta bien, y llega al colegio desnutrido, ese niño va a estar retrasado durante toda su vida, no solamente como estudiante, sino después como ciudadano. Si a un niño lo maltratan en esa primera etapa de la vida, ese niño va a tener problemas durante el resto de su vida. Si a ese niño le enseñan bien, le dan afecto, lo alimentan bien, va a ser un buen estudiante y un mejor ciudadano. Ahí hemos hecho un inmenso esfuerzo. Hemos querido también algo muy elemental, se cae de su propio peso, hacer un esfuerzo inmenso en darle más empleo a los colombianos. Por todos lados, cuando uno le pregunta a los colombianos qué es lo que más les preocupa o qué es lo que más quisieran. Por supuesto, los desempleados dicen que empleo, los empleados dicen mantener y mejorar mis condiciones de empleo. Pero para lograr ese objetivo se requieren muchas acciones, tener una economía fuerte, y hemos logrado tal vez las condiciones económicas en nuestra economía, en lo que llaman los economistas la macroeconomía, más favorables de toda nuestra historia. Tenemos la inflación más baja
desde el año 1955. El desempleo lo hemos venido bajando mes tras mes en forma ininterrumpida durante 33 meses. Y esa combinación entre desempleo e inflación, lo que los economistas llaman el índice de miseria, es el más bajo desde que somos una nación, el más bajo de nuestra historia. Hemos logrado que los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo señalen a Colombia como un ejemplo. Nos retornaron, nos devolvieron, nos dieron lo que llaman grado de inversión y nos han subido recientemente la calificación. ¿Eso en qué se traduce? La gente se pregunta. Eso se traduce en que Colombia hoy sale a los mercados internacionales y tiene que pagar el menor costo en toda su historia. Y los inversionistas se rapan los bonos colombianos. Eso se traduce en que el Banco de la República puede bajar sus tasas de interés. Y eso se traduce en que el gobierno y el sector financiero puedan juntarse y ofrecer créditos de vivienda hoy a un costo entre el 6 y el 7% para cualquier colombiano o colombiana, 6 y 7%, mientras hace muy poco tiempo ese costo era del 15, 20, 25%. Eso abre oportunidades enormes para que la gente tenga la oportunidad de tener su casa. Pero al mismo tiempo hemos hecho un gran esfuerzo para que aquellas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de obtener un crédito porque ni siquiera les abren una cuenta bancaria, porque no tienen los ingresos, los más pobres de los pobres, a esos también darles la oportunidad de algo que no tenían la más remota esperanza de tener en sus vidas, que era su propia casa. Por eso emprendimos el plan de las 100.000 casas gratis, que ha sido un plan que ha funcionado muy bien y que ya estamos entregando esas 100.000 casas para aquellas familias, 100.000 familias que ni siquiera tenían la posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Y podría seguir en políticas que hemos puesto en marcha siempre con un objetivo en mente: hacer de este país un país más justo, reducir la pobreza y mejorar la equidad. Y afortunadamente los resultados ya los estamos viendo. Todo este esfuerzo que hemos hecho en estos 33 meses se están traduciendo en resultados. Las últimas cifras del DANE, por ejemplo, en materia de pobreza, donde adicionalmente nosotros desde el primer día nos propusimos ser más severos con nosotros mismos que el común de los países, y trajimos una serie de expertos internacionales liderados por la Universidad de Oxford, por el Centro de Desarrollo Humano y de Pobreza de un premio Nobel, Amartya Sen, y les dijimos: queremos poner en marcha una política realmente efectiva en reducción de pobreza y en reducción de desigualdad. Y de ahí surgieron unos indicadores diferentes a los que usábamos tradicionalmente para medir la pobreza. Después de 33 meses hemos ya logrado los resultados con los indicadores viejos y con los nuevos, que nos muestran que Colombia ha reducido su pobreza de una forma casi sin precedentes, y comparado con el resto de la región y del mundo, también nos destacamos como un país con una política social realmente efectiva. En estos 2 últimos años hemos reducido la pobreza con un indicador 4,5%, con otro
6,5%. ¿Eso en qué se traduce? En que 1.700.000 personas que estaban en la línea de la pobreza hacia abajo, hoy puedan considerarse como parte de la clase media. Y que 700.000 colombianos que estaban en la pobreza extrema hayan salido de su pobreza extrema. Y nos ha permitido también, que eso es muy importante, que desde que se lleva las cuentas, desde que se comenzó a hacer la medición de la desigualdad en Colombia, con un indicador que los economistas tienen que se llama el coeficiente Gini, que mide la desigualdad de los países con diferentes factores y criterios. Desde que se lleva ese coeficiente, nuestra economía ha venido creciendo hace más de 25 años, pero ha venido creciendo en una forma desigual, en donde los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Y ese crecimiento desigual estaba sembrando la semilla de su propia autodestrucción. No es posible, no es viable, como les decía al principio, una economía que quiera crecer a tasas altas si esa desigualdad se está acrecentando. Pues bien, las cifras que nos dieron recientemente, hace unos días, nos muestran que rompimos después de más de 25 años esa tendencia y que en estos últimos 2 años la desigualdad se redujo y se redujo sustancialmente. El porcentaje de reducción de ese coeficiente solamente es equiparable en la región a lo que se ha hecho en Ecuador. El porcentaje de reducción de pobreza solamente es equiparable a lo que se ha hecho en el Perú. Y ya podemos decir hoy que somos un país con una desigualdad todavía muy alta, pero no somos ese país vergonzoso que teníamos el segundo lugar en desigualdad en toda la región después de Haití. Ya no, con ese coeficiente nuevo que logramos, estamos en el promedio. En una muestra de 14 países de la región, estamos de séptimo, estamos en la mitad, al lado de Costa Rica, México y Chile. Y que en el mundo éramos el 7º país más desigual. Nos ganaban unos países africanos y Haití. Pues bien, dentro de la muestra de 40 países a nivel mundial, también esa baja en la desigualdad nos permite colocarnos en un promedio. Muy importante avance hacia ese país más justo. Todavía tenemos muchísimo camino por recorrer, todavía hay más de 2.300.000 colombianos pidiendo empleo sin conseguirlo. Todavía hay 30% de nuestra población en la pobreza y cerca del 10% en la pobreza extrema. O sea que el camino por recorrer sigue siendo muy grande, pero el avance también ha sido muy grande. El país moderno. ¿Qué quiere decir un país moderno? Un país con más oportunidades de crecimiento, ser más competitivo, un país donde las instituciones funcionen adecuadamente, un país donde los ciudadanos se sientan realmente libres, un país conectado con el mundo, respetado por el mundo, y ahí hemos avanzado también en forma muy importante. En materia de competitividad, lo que se está haciendo en infraestructura, para darle simplemente unas cifras que ponen en contexto el esfuerzo que se está haciendo. Este país invertía en promedio 3 billones de pesos en materia de infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, 3 billones de pesos. Eso es 0,5% del PIB, menos de 1, 0,5%. Eso era claramente insuficiente.
Y durante muchos años hemos venido acumulando un atraso en materia de infraestructura. Por eso nos propusimos hacer un cambio de fondo y con una economía fuerte, con una economía que está creciendo, que está generando más recursos, porque los recursos tributarios crecieron, por ejemplo, el año pasado de 70 billones a 100 billones de pesos. Eso nos ha permitido abrir unos espacios que antes estaban cerrados e iniciar unos procesos de creación y construcción de infraestructura como nunca antes. Y de un promedio de 3 billones pasamos a 6.6, a 7.9, pero lo importante es lo que estamos haciendo ahora. Estamos abriendo licitaciones para concesiones y obras públicas y una nueva modalidad que el Congreso de la República nos permitió a través de una ley que se llaman las asociaciones público-privadas, que es una modalidad que nos permite hacer mucho más porque no ocupa espacio fiscal de la nación. Y de los 3 billones que estábamos invirtiendo, vamos a invertir hacia el futuro, y estamos ya en ese proceso, más de 55 a 60 billones de pesos, si le sumamos a las concesiones y a las obras públicas los proyectos de asociaciones público-privadas. O sea, estamos multiplicando por 20 la inversión en infraestructura. Y ya se está viendo. El año 2011 construimos solamente en el sector de las dobles calzadas 100 kilómetros. El año pasado 200. Este año vamos para 300. Y para ponerles un ejemplo, 300 kilómetros de dobles calzadas es más o menos lo mismo que construyó España en su mejor momento. Y España fue uno de los países considerados más exitosos en materia de construcción de una infraestructura moderna. Eso simplemente como un ejemplo de ese país moderno que estamos haciendo y que estamos creando. Otro ángulo del país moderno, nos propusimos conectar todos los municipios del país con fibra óptica, con banda ancha. Al principio teníamos el objetivo de 700 municipios y nos dijeron que era demasiado ambicioso, y a medida que fuimos descubriendo cómo se podía hacer, fuimos subiendo el objetivo, el umbral, hasta llegar a decir, no, ¿por qué no lo hacemos con todos los municipios del país, que no se quede ninguno? Y eso afortunadamente se pudo y ya está en marcha. Ya está en marcha la conexión de esos municipios, y al final del cuatrenio vamos a tener conectado banda ancha por todo el país. ¿Qué quiere decir que los municipios estén conectados a la fibra óptica? Que todos los colombianos van a tener acceso a la tecnología, una tecnología que avanza a unos pasos muy rápidos y muy contundentes, y que cualquier país que se quede atrás, se quedará atrás por mucho tiempo, y que cualquier ciudadano que se quede atrás, se quedará atrás por mucho tiempo. Y por eso estamos promoviendo, sobre todo en los sectores más vulnerables, en los estratos más pobres, el uso de la tecnología. Por eso estamos repartiendo computadores a lo largo y ancho del territorio, tabletas, sobre todo en aquellos sectores que más lo necesitan. Por eso, en las 100.000 casas para los más pobres de los pobres, una de las condiciones que les pusimos a los constructores fue: conecte esas casas con la fibra óptica, con el internet. ¿Por qué? Porque si un niño o una niña que va a vivir en una de esas casas de estrato 0, estrato 1, tiene acceso a un computador y les estamos dando un subsidio especial para que compren el mejor computador posible disponible en el mercado,
no un computador de segunda categoría, el mejor, y tiene posibilidades de conectarse desde su casa al Internet, ese niño o esa niña tendrán las mismas oportunidades en materia de tecnología, el mismo acceso a la tecnología que tiene el niño más rico aquí en el Chicó, en Bogotá, o en Miami, o en Nueva York, o en París. Y eso sí que equipara el punto de partida, la igualdad de oportunidades. Un país moderno es necesario para que también tengamos un país más justo, porque estos tres conceptos están íntimamente ligados. Y también podría yo hacer referencia a muchísimas políticas públicas que hemos puesto en marcha para hacer de Colombia un país más moderno. En la parte internacional, ustedes lo han visto, nosotros hoy, después de la experiencia que tuvimos en el Consejo de Seguridad, en la Secretaría General de la UNASUR, hoy estamos presidiendo la Asociación de Estados del Caribe, sin haberlo pedido, sin haber hecho la más mínima llamada, ni siquiera un guiño para nosotros mostrarnos interesados, nos eligieron en forma unánime en Naciones Unidas en la segunda instancia más importante después de la Asamblea General, que es el ECOSOC. Hoy somos presidentes de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas. ¿Eso en qué se traduce? En que a Colombia lo están llamando a que participe en las grandes decisiones del mundo. Tuvimos un papel protagónico en la Cumbre de Río. De allá salió como una de las únicas decisiones una propuesta colombiana, que después de los objetivos del milenio construyéramos unos nuevos objetivos que tuvieran también que ver con el cambio climático, el medio ambiente, que nos llaman en cualquier crisis internacional a que opinemos, que nos llaman a decir a que por favor podamos interceder en esto o aquello, que nos quitan las visas, las antipáticas visas en tantos países, que Colombia hoy es vista internacionalmente como un país serio, importante, relevante, con peso específico, y eso vale mucho. Ahí también hemos avanzado, pero no nos podemos quedar dormidos y tenemos que seguir avanzando. El tercer componente, donde ustedes tienen un papel protagónico, especial, un país seguro, y que es en cierta forma la condición fundamental, sine qua non, para que las otras dos condiciones puedan ser posibles. Y eso lo digo haciendo referencia a una frase que repito con frecuencia. Que decían los romanos cuando crearon la República. Decían, la primera ley de la República es y debe ser siempre la seguridad de los ciudadanos, porque sin esa seguridad las demás leyes se vuelven inocuas, no se pueden aplicar. Por eso es tan importante ese concepto de país seguro. Y ahí los avances también han sido muy importantes, muy importantes. Ustedes lo conocen de primera mano, ustedes han sido protagonistas, ustedes han sido los responsables de esos avances. Quiero referirme a algunos de ellos, simplemente para poner en contexto lo que hemos avanzado en materia de seguridad, que nos ha permitido el resto, que nos ha permitido convertirnos en el país con más inversión extranjera en términos relativos de todo de toda la región, de toda América Latina, que nos ha permitido todos estos logros que les he mencionado y muchísimos más. Éramos considerados un país
al borde del abismo, casi como un Estado fallido, así nos calificaban, ustedes lo conocen también muy bien, y se inició todo un proceso de fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, que se inició, y hay que, a Dios lo que es de Dios, en la época del presidente Pastrana. Estaba el general Mora allá en las fuerzas como comandante del ejército, el general Tapias como comandante de las fuerzas militares, el ministro Luis Fernando Ramírez como ministro de Defensa, y ahí le dimos los primeros pincelazos a ese proceso de fortalecimiento de las fuerzas. Cuando llegó el presidente Uribe lo continuó y las fuerzas comenzaron a tener más herramientas, más capacidades, más personal. Y también comenzó un proceso de mejoramiento al interior de las propias fuerzas. Yo cuento esta anécdota con mucho orgullo, porque fue uno de esos puntos de inflexión que demuestran que cuando hay cooperación, cuando hay coordinación, los resultados se multiplican en cualquier circunstancia de la vida, de las empresas, pero también de las Fuerzas Armadas. Recién nombrado ministro de Defensa, teníamos un problema muy serio. El presidente Uribe decía y reclamaba: ¿por qué no podemos llegarle a ningún miembro del secretariado? ¿Por qué los objetivos de alto valor que tenemos en las listas no los podemos tocar? Y nos pusimos a analizar la situación. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos, y aquí está uno de esos protagonistas, el general Tito Saúl Pinilla, porque era el encargado de la inteligencia en la Fuerza Aérea. Fue uno de los que se sentó en la mesa allá en el Club de la FAC. ¿Y cuál es el problema? El problema es la falta de confianza en la inteligencia. Entonces, a quienes les encargan las operaciones hacen su propia inteligencia porque no tienen confianza en la inteligencia que les llega. Y por supuesto que se demoran haciendo esa propia inteligencia, ratificando lo que les llegaba de las diferentes inteligencias. Y cuando llegaban detrás del objetivo de alto valor, ese objetivo de alto valor hacía rato que se había ido. Entonces nos propusimos corregir eso. ¿Cómo? Lo primero que teníamos que hacer, y yo fui a pedirle además consejo a los británicos, a la inteligencia británica, era cambiar esa forma más al estilo americano, de que cada fuerza tenía su propia inteligencia y la guardaba como si fuera propia y no la compartía, porque la inteligencia al fin y al cabo también es información, la información es poder, y eso guardaban esa información con celo. Era una forma de actuar, pero eso nos dimos cuenta que era totalmente contraproducente, porque muchas veces sobre un mismo objetivo existía una inteligencia en una fuerza, otra inteligencia sobre el mismo objetivo en otra fuerza, que por sí solas no significaban mucho, pero que unidas nos daban una gran información. Cambiamos la cultura, no fue fácil, de compartir la inteligencia, de hacer las operaciones conjuntas, y comenzaron a caer objetivos de alto valor uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque la inteligencia comenzó a fluir y era inteligencia mucho más creíble. Entonces, quienes hacían las operaciones comenzaron a creer y hacían las operaciones mucho más rápido. Y no me acuerdo las cifras, no sé si el general Pinilla se acordará de lo que redujimos en promedio
el tiempo en que se tenía la inteligencia y se hacía la operación, pero fue dramático, algo así como de 7 días a 24 horas o a 18 horas. Si el general Pirilla me corrige si no estoy dando unas cifras más o menos correctas, pero fue dramático y por supuesto se multiplicó la efectividad y comenzaron a caer y siguen cayendo, como cayó ayer alias Caliche. Felicitaciones, ministro, y a todas las fuerzas. El país no sabe el personaje que cayó en esa operación, el daño que había hecho, comandante de la cabecilla de la columna móvil, Jacobo Arenas. Y si hiciéramos un recuento de lo que ha pasado desde entonces hasta hoy, con las FARC, con el ELN, con los carteles de la droga. Me acuerdo perfectamente, teníamos la lista de los objetivos de alto valor en materia de narcotráfico, eran 10, que coincidían con los más buscados por el FBI. Los propusimos con el general Naranjo borrar los 10 y lo logramos. Los 10 están hoy o muertos o en una cárcel. Lógicamente que los reemplazan otros 10, porque el negocio continúa. Pero esos 10 que llegan son menos poderosos que los que estaban antes. Y eso ha sucedido en forma permanente. Objetivos de alto valor que han caído, la lista es amplísima. Cabecillas de las FARC que han caído, la lista es amplísima. Este gobierno, solamente lo que lleva este gobierno, las cifras son contundentes, ustedes las conocen. Cayó el número 1 de las FARC, cayó el número 2. ¿Quién iba a pensar hace algunos años que caía uno, caía el otro, pero no solo eso, sino las estructuras de las FARC, las estructuras del ELN? Llevamos 41 cabecillas neutralizados, 41. Perdón, con lo de anoche, con Calicho, 42, porque además este es miembro del Estado Mayor. En el año 2012, el año pasado, 17% más neutralizados que el año 2011. ¿Qué llamamos nosotros neutralizados? Pusimos en marcha una doctrina. Desmovilizar la gente es más rentable que capturarla o que darla de baja. ¿Por qué? Porque un desmovilizado da información, porque el desmovilizado genera más zozobra en la fila de los enemigos y porque el desmovilizado puede contribuir mucho más a acortar los tiempos de la victoria. Y desde que pusimos esas prioridades, las cifras han sido muy importantes, a tal punto que hoy, de acuerdo a las cifras del propio conteo que hacen las fuerzas, el número de personas en armas en las FARC y en el ELN están en su punto más bajo desde que se llevan estas estadísticas. Entonces, por un lado, desmovilizando gente, por otro lado, dándole a las cabecillas, desarticulando frentes enteros, estructuras enteras. Yo estuve personalmente entrevistando hace unos días en Urabá, en Apartadó, se desmovilizó fueron 11 miembros del Frente 57, que era un poco la fuerza élite de ese frente, y me senté a hablar con ellos. ¿Por qué se están desmovilizando? Con un armamento muy sofisticado. La verdad que me impresionó la cantidad y la calidad del armamento. Bueno, porque nos vemos ya perdidos, esto no tiene ningún futuro, ya no creemos en esta causa y nos están dando muy duro. Todo eso, pero lo que nos
dijeron estos 11 miembros, varios de ellos, o la mayoría de ellos con más de 10, 11, 12 años en la guerrilla. Este solo año, llevamos 1.280 miembros de las FARC neutralizados. Del ELN, en guardadas proporciones, llevamos porcentajes similares. Y eso es lo que los tiene conversando en Cuba. Si estuvieran ganando, no estarían en Cuba. Si estuvieran fuertes, no estarían hablando de paz, hablando de finiquitar el conflicto. Por eso hemos dicho tanto que la paz va a ser la victoria para ustedes, para Colombia, para todos los que han luchado durante tanto tiempo. En ese país más seguro hemos tenido diferentes amenazas, la amenaza de las FARC y el ELN, la amenaza del narcotráfico, donde también, no quiero aburrirlos, pero los resultados han sido sorprendentes. Le hemos pegado a cada una de los eslabones de la cadena como nunca antes. La reducción en el porcentaje o en el número de cultivos, hectáreas dedicadas al cultivo de coca. Hoy tenemos un 30%, un 30-40% de lo que teníamos en el momento más alto. La cantidad de coca incautada, el año pasado, recuérdeme, ministro, fueron 207 toneladas, cifra récord. El número de laboratorios destruidos y el número de personas capturadas, miembros de las BACRIM, dedicadas primordialmente al narcotráfico, financiadas por el narcotráfico. También las cifras son muy contundentes y también hemos venido desarticulando esas BACRIM. La gente a veces no se da cuenta la contundencia de nuestra fuerza pública frente a esas amenazas. Pero acuérdense, hace poco tiempo se hablaba de unas bandas criminales todopoderosas que tenían influencia en todo el país, las Águilas Negras y muchas más. Hoy no queda sino una con influencia nacional, los llamados urabeños, pero a esos se les está dando todos los días estamos capturando miembros de esa banda. Esa banda, dentro de muy poco tiempo, podrá decirse que no tiene influencia nacional, si seguimos con el ritmo de capturas y dadas de baja de esta gente. Es más, hace poco estuve en Valencia, en Córdoba, me han dado la información, un tal alias Hugo, General Mantilla, recuérdeme, alias Hugo, o el Viejo, y entonces tenía extorsionado a todo el mundo allá. Le dije a la fuerza pública, hagan el favor y me lo capturan o me lo dan de baja y ofrezco una recompensa para que me den información a la población. Me cuenta esta mañana el general Mantilla que lo dieron de baja, alias Hugo, alias el Viejo. Pero es que eso es todos los días, eso no es una cosa de que es algo extraordinario, eso se está sucediendo todos los días. Pues todos los días estamos avanzando. Entonces surgió un nuevo frente, o viejo, pero se hizo visible y se está haciendo cada vez más visible por sustracción de materia. Ya la gente, uno le pregunta qué le preocupa en materia de seguridad y no dicen que las FARC, no dicen que las BACRIM ni siquiera,
Dicen el robo a mi casa, la llamada millonaria. Dicen la microextorsión o el microtráfico. Y nos corresponde entonces evolucionar, porque para eso estamos, y concentrar esfuerzos en ese tercer frente, y en eso estamos, haciendo una labor mucho más de policía. No podemos poner al ejército o a la Fuerza Aérea a cuidar apartamentos. Ellos siguen haciendo lo que les toca hacer, porque tampoco podemos bajar la guardia nosotros. Donde les demos un espacio, donde les demos un respiro, inmediatamente se crecen. Por eso el general Pinilla va a seguir manteniendo a su Fuerza Aérea lista a atacar como atacaron a este frente, a esta columna móvil de Jacobo Arenas, y dieron de baja Caliche, y 6 más fueron los que el bombardeo con la afuera Teófilo, sí. Y usted ayer, almirante, allá en Tumaco capturó ¿cuántos? 10, ayer, de las FARC, de la Aldana, ¿o no? De la Daniela Aldana. Eso es todos los días, no podemos bajar la guardia ahí, pero tenemos que decirle a la policía que sea más efectiva en irse detrás de los raporeros, de los que están haciendo el paseo millonario, el fleteo. Ese es parte de nuestro diario vivir. Pero en todos esos frentes se ha avanzado como nunca antes, y por eso tenemos el índice de homicidios más bajo de los últimos 30 años. Por eso el secuestro está en el nivel más bajo en muchísimas décadas, con un factor adicional. Los secuestrados, por ejemplo, este año llevamos 44% menos de secuestros que el año pasado. 44%. Pero de esos secuestrados, más del 51-52%, me corregirá el general León, han sido rescatados por la fuerza pública, con vida. No ha habido una sola baja. Eso es bien interesante, a tal punto que uno de nuestros productos de exportación hoy es nuestra tecnología y nuestro conocimiento para combatir el secuestro. Y aquí vinieron presidentes de Honduras, de Costa Rica, a felicitar a nuestra fuerza pública por la ayuda que le estamos dando contra el secuestro, primordialmente en esos países, y contra el crimen organizado. Eso es algo que debe enorgullecer, a mí me enorgullece como presidente, como colombiano, a todas las fuerzas. Somos ejemplo ante el mundo, somos ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, estamos asesorando hasta países africanos. La Armada Nacional, la llaman todos los días, ¿cómo hacemos para que nos ayuden en la interdicción de la droga? Eso es un activo muy importante que tenemos que mantener y que tenemos que además desarrollar para el futuro. Lo que me lleva, y con eso finalizo, a hablar del capítulo de la paz. Ese país seguro lo podremos obtener cada vez más, por supuesto, si terminamos el conflicto. Todos estos logros que se han obtenido han sido en medio del conflicto. La gente, los analistas, los estudiosos dicen: Colombia en medio del conflicto ha logrado semejantes resultados. Imagínense lo que sería Colombia sin conflicto, en paz, sin las FARC, sin el ELN. Entre otras cosas, podríamos dedicarnos con mucha más contundencia a esos otros frentes de inseguridad, pero calculan entre
1,5 a 2, algunos dicen que hasta 3% adicional de crecimiento por el simple hecho de que ya no hay conflicto, vendría mucha más inversión, se generaría mucha más prosperidad. Y por eso estamos buscando finalizar este conflicto. Y lo estamos buscando no desde una posición de debilidad, sino desde una posición de fortaleza. Yo digo que los astros están alineados simplemente porque las condiciones se dieron. En la historia está llena de ejemplos, de circunstancias en donde los astros se alinean y coinciden las circunstancias y los hechos se precipitan. Cuando yo comencé a pensar en este proceso de paz, inclusive pensaba en esto cuando estábamos en el fragor de la guerra, dándole tan duro a los miembros de las FARC y el ELN. Pero yo pensaba, de todas formas, esto tiene que terminar como termina cualquier guerra, con alguna solución negociada, conversada. La guerra de exterminio, por las condiciones mismas de nuestra geografía, llevamos 50 años de conflicto, es casi que imposible. Eliminar hasta el último guerrillero, eso no tiene posibilidades reales. Por eso ofrecerles lo que llaman un puente, una salida, es lo sensato, una salida digna, porque al fin y al cabo hay que darles esa salida si queremos finalizar ese conflicto, pero una salida en donde el Estado no está, en cierta forma, poniendo nada en riesgo, y eso lo he dicho desde el principio, y por eso desde el principio pusimos unas condiciones y nos pusimos unas líneas rojas, donde no vamos a traspasarla pase lo que pase, lo tenemos clarísimo, e iniciamos el proceso. Líneas rojas, aquí no se va a negociar nada diferente a la parte mecánica de la finalización de un conflicto. Lo único que aceptamos negociar o aceptamos conversar fue el tema del desarrollo rural. Pero ¿por qué lo pusimos ahí? Y eso fue una decisión personal mía. Porque este país, si quiere seguir siendo un país más justo, si quiere reducir realmente sus índices de pobreza extrema y de pobreza en general, tiene que volcarse mucho más hacia el campo, donde está concentrada la pobreza. Para darles una cifra, la pobreza extrema en las ciudades está en el 3%, la extrema en el campo está por encima del 20%. Entonces, nosotros tenemos concebido una política muy agresiva, muy progresista, muy de avanzada y muy importante hacia el campo. El raciocinio mío fue, las FARC desde hace 50 años han dicho que es una guerrilla rural. El campo para ellos es algo que tienen que reivindicar. Entonces, si quieren, súbanse al tren. Y aquí, juntos, podemos construir ese campo que todos necesitamos, pero sin armas. Y me entregan las armas. Ese fue el raciocinio para incluir ese tema. Y dentro de ese tema también hay líneas rojas. Aquí no se está ofreciendo la desaparición de la propiedad privada, no se está ofreciendo que se van a construir esos soviets al estilo de la Unión Soviética de los años 60, nada de eso. Se está ofreciendo simplemente una política de desarrollo rural coherente, donde haya infraestructura, donde haya inversiones para mejorar la calidad de vida del campo y las condiciones para producir. Un país que además tiene un potencial enorme en un mundo que está comenzando a sufrir una crisis de alimentos.
y donde va a haber tierra para todo el mundo. El costo es cero, la ganancia es infinita. Nos pusimos como condición, no va a haber cese al fuego. ¿Por qué? Porque conocemos al enemigo, sabemos que el cese al fuego lo aprovechan, pero también como un seguro. Si esto llega a fracasar, y puede fracasar, si esto llega a no funcionar, yo quiero tener la conciencia tranquila, que embarqué el país en algo que en el fondo no le costó ni un centímetro de territorio, ni le costó desde el punto de vista militar. Por eso he dicho que cese al fuego cuando hay acuerdos. Y los acuerdos no son cualquier acuerdo. Tiene que estar todo acordado, porque también otra de las condiciones fue nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Y por qué pusimos eso como condición? Yo hago el símil con un artista, con un pintor que pinta su cuadro y comienza a pintar el extremo superior derecho. Él no quiere que el comprador del cuadro venga y vea el cuadro solamente con el extremo superior derecho pintado, no, él quiere mostrarle el cuadro al comprador cuando esté todo completo, porque así lo va a poder apreciar en su conjunto. Si nosotros comenzamos a hacer acuerdos parciales y firmar acuerdos parciales, los enemigos del proceso van a ser su agosto, porque van a decir, mire, por ejemplo, en este segundo punto que es la participación política, les dieron participación política sin antes haber entregado las armas, y comienzan a desinformar como lo están haciendo y a tratar de sabotear el proceso, y además la propia mesa de negociación, la propia contraparte también se va a sentir envalentonada. Por eso no va a haber cese al fuego sino hasta que haya acuerdo, y nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y ahí está la agenda clara, eso lo negociamos y fue un proceso difícil de llegar a la agenda, y de ahí no nos vamos a salir. Y en esa agenda, por ejemplo, no está ningún tema que tenga que ver con las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahí ese tema no está en la agenda y por consiguiente no se va a discutir, punto, no es negociable. ¿Qué va a pasar con las fuerzas en el post-conflicto? Eso es un tema del ministro de Defensa, de los señores comandantes, de ustedes, del presidente. Y nosotros discutiremos eso nosotros, pero no lo vamos a discutir en la mesa de La Habana ni con las FARC. Es un problema nuestro, no está en la agenda. Están diciendo que ya se está negociando la reducción de las fuerzas militares y de pronto hasta las FARC están diciendo, ojalá, pero son manifestaciones de ellos, no está en la agenda y no va a negociarse nada que tenga que ver con el futuro de las fuerzas. Que nosotros eventualmente nos sentemos a decir, bueno, en una situación de posconflicto tenemos que fortalecer nuestras capacidades para hacer misiones internacionales. Bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos y cómo nos preparamos mejor para ese posconflicto, pero es una discusión nuestra, no una discusión con las FARC. Vamos a discutir el tema de participación política, sí, pues por supuesto que es un tema que era obvio. Ellos quieren cambiar las balas por los votos, pues tienen que saber cómo van a participar para poder seguir con su lucha a través de los canales democráticos, eso es obvio, y veremos a ver hasta dónde les damos espacio. Pero de eso se trata todo este proceso, que cambien las balas por los votos. ¿Qué va a pasar con las FARC en materia judicial? También hay un capítulo sobre eso.
Y ahí se va a tener que aplicar lo que hoy llaman la justicia transicional, que es los parámetros de el mundo moderno. Ya no podemos hacer lo que se hacía anteriormente, indulto, amnistía, se perdona todo y se olvida todo, ya no se puede. Tenemos tratados y tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Eso no va a suceder, no puede suceder. Pero existe lo que llaman justicia transicional, donde siempre y cuando se respeten principios como los de justicia, verdad y reparación, se puede hacer algún tipo de arreglo donde, si se respetan esos principios, se puede facilitar el proceso para que se incorporen los que hoy están en armas. ¿Que hasta dónde vamos a llegar? Eso es una cuestión de la mesa de negociación, pero cualquier cosa a la que lleguemos, lo hemos dicho, va a ser refrendada en alguna forma por el pueblo colombiano. No vamos a hacer cosas que sean inaceptables para el grueso de los colombianos, y pueden tener la seguridad de que eso va a ser así, porque va a ser refrendado. Entonces no crean en esa propaganda negra de que allá están negociando la paz con impunidad. ¿Quién ha hablado de impunidad? ¿Quién ha mencionado la palabra impunidad? Nadie. Entonces no se dejen meter, como dicen popularmente, cucarachas en la cabeza, porque eso no va a suceder. Que la justicia transicional se tiene que poner en la mesa, por supuesto que sí, eso es parte esencial del proceso, para que esta gente deje sus armas, se desarme, entregue sus armas. Y ahí también, si va a haber algún tipo de beneficio jurídico para las FARC, y eventualmente si el ELN decide entrar, y para que nosotros decidamos que sí entra, tienen que liberar a los secuestrados, sobre todo el canadiense que tienen. Si eso sucede, pues por supuesto que también va a haber beneficios jurídicos para la contraparte, para las Fuerzas Armadas, que han sido las que han sacrificado su vida, su institución, su pecho en esta guerra de 50 años. Entonces tengan la seguridad de que si va a haber beneficios por un lado, habrá beneficios por el otro. ¿Cuáles? Vamos a ver, porque eso es parte de la dinámica del proceso. Pero lo que les quiero también dejar muy en claro es que beneficios jurídicos para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas habrá, si hay beneficios jurídicos para la contraparte en este proceso, tengan la absoluta seguridad de que así será. Y eso es parte fundamental de lo que estamos diseñando. Y vuelvo y repito, hasta dónde lleguemos, eso es parte de la negociación y parte de una reflexión también de nosotros mismos. Pero a contrapeso, al contrario, lo que les quiero decir es tengan la seguridad de que aquí no va a haber esa situación donde van nuestros soldados a la cárcel por cuestiones que tienen que ver con el conflicto y vamos a ver a unos guerrilleros libres por cuestiones que tienen que ver con el mismo conflicto. Eso no va a suceder. Por otro lado, seguimos nosotros en nuestra agenda normal, en nuestra agenda de gobierno. Seguimos aprobando leyes en el Congreso que tienen que ver con la agenda con o sin proceso de paz. Hay una serie de proyectos en este momento muy importantes. Uno de ellos es el fuero militar. El fuero militar ya se aprobó en el Congreso, en la reforma constitucional, y ahora está la ley estatutaria. Yo le pido a los congresistas que por favor la aprueben rápido. Con o sin proceso de paz, ese fuero militar y esa ley estatutaria
es algo que el país necesita, que necesitan las fuerzas. Y alguien hablaba de impunidad, no, esto es todo lo contrario. Esto lo que garantiza es que efectivamente se pueda hacer justicia, pero justicia en la verdadera dimensión de su palabra, justicia. Y eso es lo que este fuero está garantizando, justicia. Entonces, tengan también la seguridad que hay en ese sentido un total compromiso, que las víctimas tendrán que ser reconocidas como las hemos reconocido nosotros, una ley histórica. Iniciamos el proceso de reparación de víctimas y restitución de tierras antes de que terminara el conflicto. Ningún país en el mundo ha hecho eso. ¿Por qué lo hicimos? Porque consideramos que si comenzamos desde ya a sanar esas heridas que están abiertas y duelen mucho, impiden mucho la reconciliación de este país, si comenzamos a sanarlas desde ahora, eso nos va a facilitar esa reconciliación que todos necesitamos. Y repito, yo creo que vamos bien, vamos en la dirección correcta. Yo sigo con ese cauteloso optimismo y sigo con cierta dosis de escepticismo. ¿Por qué? Pues porque esta gente siempre nos ha engañado, pero cada vez veo que sí hay seriedad, tengo que reconocerlo, sí hay voluntad de llegar a algunos acuerdos y ojalá sea así. Y ojalá sea así porque ustedes, queridos miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, son los primeros interesados en que haya paz, porque ustedes son las primeras víctimas de esta guerra. Sus soldados de tierra, mar y aire, sus policías, son los primeros que ofrecen sus vidas todos los días en este conflicto. Y porque lo que he dicho tantas veces, la paz es la victoria. Para cualquier soldado en una guerra, la paz es la victoria. Lo contrario es un contrasentido. Hacer la guerra por hacer la guerra. Sí hay algunos mandatarios, algunos jefes de Estado en el pasado, en la historia. Calígula le gustaba hacer la guerra porque sí, porque es que vivía de la guerra, pero eso no es lógico, eso no tiene sentido. Uno tiene que buscar la paz, es un mandato constitucional, o sea, no necesitamos, ninguno de nosotros necesitamos mandatos para buscar la paz, es una obligación. Cuando yo juré el 7 de agosto de 2010 cumplir con la Constitución y las leyes y defenderlas, yo juré buscar la paz, porque es un mandato constitucional y estoy tratando, ojalá lo logremos. Tendremos un país maravilloso si podemos ponerle fin a este conflicto. Y al fin de cuentas, háganse la siguiente reflexión y con eso termino. Apreciados oficiales y miembros de las fuerzas, una reflexión muy sencilla. Si llegamos al fin del conflicto, llegamos a los acuerdos allá en La Habana, ¿quién entrega las armas? ¿Quién se queda con las armas? Por consiguiente, ¿quién ganó? Muchas gracias.